Hola Chema, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno verte de nuevo, Mijael. Igualmente, bien, Baruch Hashem, todo bien. Aquí esperando a estudiar en Jabrutá. Y la vez pasada acabamos así el estudio con un tema muy interesante de la para aduma, de la vaca roja. Y claro, la vaca roja, conectándolo con dos clases atrás que estábamos hablando de tres tipos de preceptos que hay: mitzvot, hukim y mishpatim. Y en hukim, hukot, son leyes que no tienen tampoco una explicación en la Torah, ni tiene también tampoco tiene una lógica humana. Y es un tema muy interesante porque, claro, dice que Shlomo, el rey Salomón, cuando Dios lo ofreció, dice el Midrash, lo ofreció si quería todo el dinero del mundo o toda la sabiduría. Mucha gente diría, dame el dinero y ya con eso pues me arreglo y lo que tenga que hacer se lo pido a alguien, se lo pago y ya está. O sea, ¿para qué? Y el rey Salomón dijo lo contrario. Dijo, no, yo prefiero la sabiduría porque primeramente la sabiduría me puede llevar también al dinero. Primeramente. Segundamente, la sabiduría me lleva a muchos más campos en la vida y no solamente concentrarme en uno. Entonces, Dios le dice, porque has pedido lo que normalmente la gente no pediría, por lo tanto te doy los dos. También la sabiduría y también el dinero. Y para eso pasó a ser un rey inmenso, con palacios, con todo lo que sería, con todo lo bueno, pero por otro lado con muchas pruebas que más adelante fue el libro que escribió de Mishlei y de Proverbios, de Kohele también, que en él empieza a decir todo lo que tuve no sirvió para, o sea, todo lo que hay material al final del tiempo pasa, todo desaparece, todo es temporal, lo único que queda es el temor a Dios y esto es todo el ser humano, o sea, al final es el temor a Dios y cumplir sus preceptos, sus mitzvot. Y entrando, claro, pues al tema de la vaca roja, por ejemplo, el rey Salomón, que tenía toda la sabiduría que existe, que es posible llegar a esta, no llegó a entender, dice, dos mitzvot, dos preceptos que no llegó a entender nunca cuál era su real lógica. O sea, toda una respuesta siempre puede tener una respuesta. Pero él buscaba, como quien decía, el sot shel asod, o sea, el secreto, o sea, entenderlo 100%. No más o menos una respuesta. No, quiero entender 100% por qué la vaca roja. Como bien cuando estábamos estudiando me comentaste también que el Cohen, cuando la usa, o sea, toma una vaca que esté completamente roja, que no haya subido, se lo haya olalea, que no haya tomado ninguna carga sobre esta, o sea, no haya sido usada para un tema material, y tiene que, se toma esta, o sea, se le hace shahita y se toma su ceniza, y con esta el Cohen que hacía, dice, el Cohen echaba la ceniza sobre la persona que estaba impuro, y por lo tanto, el Cohen mismo, o sea, la persona que vertían sobre él la ceniza pasaba a ser tahor, puro, y el Cohen mismo se hacía impuro. Y esto uno nunca lo puede entender. O sea, cuando yo doy algo bueno a alguien, nunca puedo decir lógicamente que salga algo malo de esto. Siempre yo diría lógicamente, algo bueno va a salir de ello. ¿Cómo puede ser que yo ayude a alguien y al final salga perdiendo? El reglamento funciona al revés. Eso sería el gesed, como Dios hace el gesed con los seres humanos. La bondad es dar la vida al ser humano, el aire, el disfrutar, le da todo lo que necesita el ser humano. Y como dice en el fuego, el gran ejemplo del gesed es el fuego, que puede dar una mecha a otra Sí. y nunca pierde nada. O sea, que la persona que da nunca pierde. Y de repente viene el Cohen con su buena intención de purificar al pueblo y le decimos, tú ahora estás impuro, te tienes que purificar. Entonces, no se entiende cuál es la lógica. Rey Salomón se queda con esta duda. Y claro, nosotros estamos tocando también el tema de Hukim, o sea, leyes que no podemos entender. Y de repente, pues entramos a un campo que decimos, un momento, vamos a pensar, y no solamente de pureza e impureza, ¿por qué la vaca tiene que ser roja? A lo mejor tiene que ser totalmente negra, a lo mejor Claro. totalmente blanca. ¿Por qué rojo? ¿Por qué se escogió el rojo? Nosotros sabemos muchas veces hay gente que compra los hilos rojos, se ponen hilos rojos sobre la mano, que dicen que esto cuida del Ainara. Lo pasan en la tumba de Rachel y Menú, Sí. de Rachel Matriarca. la matriarca, efectivamente, le hacen 7 vueltas, dicen unos pesuquín y lo entregan a la persona y le quita el Ainara. Y entonces la persona dice, un momento, o de nuevo, ¿por qué rojo? A lo mejor un hilo azul, un hilo blanco, ¿por qué el rojo? Es más, también, por ejemplo, en Yom Kippur ponía que el Kohen ponía un hilo en el Bet HaMikdash y salía con el Sair la Azazel, que era una ofrenda que se echaba sobre la montaña y decía que todos los pecados del pueblo sean echados con esta ofrenda.
¿Y cómo quedaba cómo sabía el Cohen que su tefilá, su rezo había sido recibido? Volvía al Bet HaMikdash y veía si el hilo estaba blanco o rojo. Si seguía rojo, no se habían recibido sus tefilá. Y si seguía blanco, se habían recibido. Dice el Talmud que la mayoría de épocas se había recibido en los últimos 40 años que el templo, todos los años nunca salió blanco de nuevo. O sea, 40 años Dios esperó y tenían una señal clara de que no se están comportando bien, y con todo y eso no consiguieron aguantar, y al final hubo la destrucción del Bet HaMikdash. Wow. De nuevo encontramos el rojo. Y en más campos, por ejemplo, en un tema natural, o sea, los toros en España, todo el mundo conoce así la foto, lo habrá visto, que usan el rojo y que el toro no ve ningún color aparte del rojo. El rojo la atrae y es el único que ve. Sí. Y, por ejemplo, también de nuevo en varios campos, por ejemplo, también tenemos en la shejita, cuando una persona degolla a un animal, la sangre es roja y la halajá es que tiene que ser kisui adam, quiere decir tomar tierra, decir una bendición al kisui adam o al kisui adam, ve y ponerlo sobre la sangre. De nuevo, cubrir este rojo, que no quede libre, que no salga ninguna impureza de esto, o sea, que quede totalmente puro. Entonces, de nuevo, vendría la pregunta, ¿por qué? A lo mejor si te ocurre alguna idea, ¿por qué el rojo es este que tiene este poder de atraer pureza e impureza? Por decirlo así. A lo mejor se te ocurriría alguna idea, algo que conectemos con el rojo. Bueno, pues yo creo que vamos a hablar, por ejemplo, del lado de la impureza. A Esaf mismo, se le denomina Edom. Claro, que Edom viene de Adom, o sea, de rojo. Viene de la palabra Adom, que es rojo, ¿no? Ahorita que hablabas acerca de el sacrificio que se hacía en Yom Kippur y este hilo rojo que se conectaba con la cabra que era lanzada enviada al desierto y expiar los pecados de todos. para expiar los pecados, se acompañaba de un hilo rojo, ¿no? Esta cabra, cuentan Jajamín, que representa a Edom mismo, a Esaf, o a la Geburá. Si tú te recuerdas, Mijael, si tú te recuerdas cuando Abraham Avinu hace un pacto entre las partes, se le conoce en español el pacto entre las partes, que corta animales a la mitad. Hay 3 animales que son partidos a la mitad. Estos son un buey, una cabra y un carnero, una oveja. Y hay dos animales que no son partidos a la mitad, que es una paloma y un palomo. Interesante. Entonces, cuando estos animales se parten, quedan 3 en un extremo, 3 en otro extremo, y los 2 que no se parten, pero deberían haberse partido, quedan en la parte media, superior e inferior. Y nos cuentan Jamín que todas estas partes de animales pueden ocupar el lugar de cada una de las sefirot. Y precisamente el Gesed y la Geburá van acompañados de la cabra. Esa misma cabra que tenemos como estatuto sacrificar en Yom Kippur. Qué interesante. En Yom Kippur hay un sacrificio de cabra. Y es esa cabra que representa a Esaf, que representa a Adom, que representa el rojo, que representa ese hilo rojo que se tenía que poner blanco. Esa misma Geburá. Es interesante porque Esaf mismo dice en la Torá que cuando llegó a su hermano Jacob y quería comer, dijo, Alitenina, dame de, mina adoma de este rojo rojo. O sea que él veía rojo. Él veía todo rojo. Y algo que nos dice la ciencia es que los colores nosotros los percibimos por la vibración que estos emanan. Y el rojo, científicamente está comprobado que es el color que más baja vibración tiene.
interesante. Entonces, por su baja vibración, transmite cuestiones negativas. O sea que esta vibración, que sería de manera natural, se refleja también con el tema espiritual. Por supuesto. Por ejemplo, tenemos en la mañana la persona cuando se pone el tzitzit y lo mira. O sea, ¿por qué la persona se pone el tzitzit y se ponía el hilo azul? Porque el azul lleva a la persona a pensar sobre el cielo y el cielo recuerda a la persona del trono celestial. O sea que el color azul, el Jidá, por ejemplo, también escribe que la persona que está nerviosa, tensa y se quiere relajar, que mira el azul. Que el Sí. azul lo relaja. Es muy, muy interesante. O sea, claro, que hay un tema que es natural, o sea, que una persona cuando ve un color tiene una sensación, pero se refleja en el campo, qué interesante, en el campo espiritual. Sí, en el campo de las emociones. Como bien dijiste tú hace poco, el Shulchan Aruch prohíbe a las mujeres vestirse de rojo. Efectivamente, que claro, sería una pregunta, ¿por qué no verde chillón? ¿Por qué no? No, dice rojo. Luego puede Para ser que que no otros colores despierta también pueden tener. emociones bajas y negativas en quien la ve. Qué interesante. Entonces, claro, esta conexión sería con el rojo y con este entendimiento que, bueno, el rey Salomón al final no consiguió entender esto 100%, pero nosotros ahora yo creo que hemos encontrado algunas conexiones lógicas, por decirlo así, posibles por ahora. Y a ver si Besat Hashem, con la ayuda de Dios, encontramos también algunos otros puntos sobre esto. Seguiremos profundizando. Besat Hashem, con la ayuda de Dios. Saku Baruch. Chazak Baruch.